Antes de comenzar esta historia que tocará tu corazón, te invito a que la leas con el alma abierta. Si este relato te conmueve, compártelo con alguien que necesite recordar que los milagros existen. A veces, la fe más poderosa viene de los seres más pequeños e inocentes. Suscríbete, comparte y deja tu testimonio en los comentarios si alguna vez has experimentado algo que no tiene explicación, solo fe. Esta historia es para ti. En un pequeño pueblo olvidado del centro de México, donde el sol quemaba la tierra y las nubes parecían haber olvidado el camino, sucedió algo que nadie podría explicar con palabras simples. Era el año más seco que alguien pudiera recordar. Los campos estaban muertos, las cosechas perdidas, y la esperanza se secaba junto con los pozos del pueblo. Pero en medio de esa desolación, un niño de 8 años llamado Miguel encontraría algo que cambiaría todo. No era oro ni agua, sino algo mucho más valioso. Un recordatorio de que Dios escucha las oraciones más puras, incluso aquellas que vienen de los corazones más pequeños. Esta es la historia de fe, inocencia y un milagro que llegó con alas. Una historia sobre cómo la devoción sin pretensiones puede mover los cielos. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de leer desafiará todo lo que crees saber sobre la oración. El pueblo de San Miguel del Cerro llevaba 6 meses sin ver una sola gota de lluvia. El cielo era una extensión infinita de azul implacable, sin una nube que diera esperanza. Los campesinos miraban sus campos con lágrimas secas en los ojos, porque ni siquiera para llorar quedaba humedad en sus cuerpos. Don Roberto, el hombre más viejo del pueblo, decía que nunca había visto algo así. «Es un castigo», murmuraban algunos en la plaza. «Hemos olvidado a Dios», decían otros en la pequeña capilla donde la imagen de la Virgen de Guadalupe presidía con su mirada maternal sobre el pueblo sufriente. Miguel Ángel Hernández tenía 8 años y no entendía muy bien por qué Dios castigaría a su mamá, quien rezaba todas las noches, o a su abuelita, quien nunca faltaba a misa. Él solo sabía que tenía hambre más seguido, que su padre llegaba cada tarde más callado y triste, y que su hermanita menor lloraba por sed en las noches calurosas. Cada mañana, antes de que el sol se volviera insoportable, Miguel caminaba hasta la pequeña capilla en la colina. Era un edificio humilde, con paredes blancas descascaradas y un techo de tejas rojas desgastado por años de sol y, en tiempos mejores, de lluvia. Allí, bajo un nicho protegido, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe que su bisabuelo había colocado hacía más de 50 años. Miguel no sabía rezar con palabras bonitas como el padre Tomás. Él solo se sentaba frente a la imagen y hablaba con ella como si fuera su amiga. «Virgencita», decía, «mi mamá dice que tú escuchas a todos, especialmente a los niños. ¿Podrías mandar agua? No para mí, sino para mi hermanita que llora de noche. Y para las plantas de mi papá, que se está poniendo muy triste». Fue en una de esas mañanas, mientras caminaba de regreso a casa con los pies descalzos quemándose en la tierra caliente, que Miguel lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible. Un piar lastimero que venía de detrás de un nopal seco cerca de la capilla. Miguel se detuvo. El sonido se repitió. Con curiosidad, el niño se acercó y apartó cuidadosamente las espinas del nopal. Allí, tirado en el suelo polvoriento, estaba un pájaro pequeño. Era un jilguero, con plumas doradas y negras, pero una de sus alas estaba torcida en un ángulo extraño. El pajarillo lo miraba con ojos diminutos, respirando con dificultad bajo el sol implacable. Miguel miró alrededor. No había nadie. El camino estaba desierto. Cuidadosamente extendió sus manos pequeñas y tomó al pájaro herido. «No te preocupes», le susurró. «Yo te voy a cuidar». Sin saber por qué, sintió que este encuentro no era casualidad. No allí, tan cerca de la Virgencita. Miguel corrió a casa con el pájaro herido protegido entre sus manos ahuecadas. Su madre, María, estaba lavando ropa con el poco agua que quedaba del pozo comunitario. Al ver a su hijo llegar acalorado y con las manos cerradas, supo inmediatamente que había encontrado algo. «Mijo, ¿qué traes ahí?», preguntó con ese tono que las madres usan cuando saben que viene una petición. Miguel abrió las manos lentamente, revelando al pequeño jilguero. «¿Está herido, mamá?» «Lo encontré cerca de la capilla, junto a la Virgencita. Creo que ella quiere que lo ayude». María suspiró. En tiempos normales hubiera sonreído ante la ternura de su hijo. Pero estos no eran tiempos normales. Cada grano de maíz contaba,
Cada gota de agua era preciosa. ¿Cómo iban a alimentar a un pájaro cuando apenas podían alimentarse ellos mismos? Pero entonces miró los ojos de Miguel, esos ojos llenos de esperanza pura, de bondad sin cálculo, y recordó las palabras del padre Tomás San Dios. ¿Nos juzga por cómo tratamos a los más pequeños e indefensos? Está bien, mijo, dijo finalmente, pero tú serás responsable de él, tendrás que compartir tu comida y tu agua. Los ojos de Miguel se iluminaron como si le hubieran dado el regalo más grande del mundo. Sí, mamá, lo prometo. Con ayuda de su abuela, Miguel preparó un pequeño nido con trapos viejos dentro de una caja de madera. Consiguió un poco de agua en una tapita de botella y molió algunos granos de maíz hasta hacerlos casi polvo. Con paciencia infinita, comenzó a alimentar al pajarillo gota a gota, grano a grano. ¿Cómo le vas a poner?, preguntó su hermanita Lupita, de apenas 4 años, mirando fascinada al pájaro. Miguel pensó por un momento. Esperanza, dijo finalmente. Se llama Esperanza, porque lo encontré cuando le estaba pidiendo a la Virgencita que no perdiera la esperanza por nosotros. Los días siguientes fueron difíciles. El calor no daba tregua y el pájaro apenas se movía. Miguel compartía su escasa ración de agua con Esperanza, limpiaba su caja, le hablaba suavemente. Cada mañana, antes de ir a la capilla, Miguel cargaba la caja con cuidado y la colocaba cerca de la imagen de la Virgen. Virgencita, rezaba, tú me pusiste esperanza en mi camino, ayúdame a salvarlo. Y si no se puede salvar, ayúdame a entender por qué fue el 5.º día cuando sucedió algo extraordinario. Miguel había colocado la caja como siempre frente a la imagen. Estaba rezando su oración simple y sincera cuando escuchó un sonido que no había oído en días. El pájaro estaba cantando. Era un canto débil, entrecortado, pero era un canto. Y lo más extraño era que el pajarillo tenía su pequeña cabeza levantada, mirando directamente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, como si también estuviera rezando. La noticia de que el pájaro de Miguel cantaba frente a la Virgen se extendió por el pueblo como el viento seco que soplaba por las calles polvorientas. Al principio, algunos adultos sonreían con condescendencia ante la imaginación del niño. Los niños ven cosas donde no las hay, decían, pero doña Carmen, la vecina más curiosa del pueblo, decidió comprobarlo por sí misma. Una mañana siguió a Miguel hasta la capilla manteniéndose a distancia. Lo que vio la dejó sin palabras. El niño colocó la caja frente a la imagen como siempre. Se arrodilló y comenzó su oración con esa sencillez que solo los niños poseen. Y entonces, como si entendiera que era momento de adoración, el jilguero comenzó a cantar. Doña Carmen juró después que no era un canto normal. Era como si el pajarillo estuviera rezando el Ave María a su manera. Contaba con lágrimas en los ojos. Cada nota era una oración. Cada trino una súplica al cielo pronto. Otras personas comenzaron a llegar a la capilla en las mañanas. Don Roberto, que apenas podía caminar por la edad, subió la colina apoyado en su bastón. Las mujeres del Rosario interrumpieron su rutina para presenciar el fenómeno. Incluso el padre Tomás, escéptico por naturaleza, vino a observar. Y todos vieron lo mismo. Un niño y un pájaro herido, unidos en oración, frente a la madre de todos los mexicanos. Es una señal, decía la abuela de Miguel. Cuando los inocentes oran juntos, el cielo no puede permanecer sordo. Miguel no entendía por qué tanta gente venía ahora. Para él, era simple en esperanza. Estaba agradecido por haber sido salvado y estaba dando gracias a la Virgencita. ¿No era eso lo que todos debían hacer? El pájaro se recuperaba lentamente. Su ala ya no estaba en ese ángulo extraño, y cada día su canto era más fuerte, más claro. Miguel había compartido tanto de su comida que había adelgazado visiblemente, pero nunca se quejó. Esperanza necesita fuerzas para volar de nuevo, decía cuando su madre se preocupaba. Una tarde, el padre Tomás se acercó a Miguel después de la oración matutina. Hijo, le dijo con seriedad, ¿sabes qué estás haciendo? Miguel lo miró confundido. ¿Cuidando Esperanza, padre? El sacerdote sonrió con ternura. Estás enseñándonos a todos lo que significa la fe verdadera. No pides para ti, compartes lo poco que tienes y lo haces todo con amor puro. Ese pájaro no es solo un pájaro, Miguel. Es un recordatorio de que Dios pone en nuestro camino oportunidades para demostrar nuestra fe. Miguel asintió, no muy seguro de entender completamente, pero sintiendo que había algo importante en esas palabras. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar,
era que el milagro estaba a punto de suceder, y llegaría exactamente cuando Esperanza estuviera lista para volver a volar. Habían pasado 3 semanas desde que Miguel encontró a Esperanza. El pueblo seguía sediento, el sol seguía implacable, pero algo había cambiado. La desesperación había dado lugar a algo diferente. Cada mañana, más personas subían a la capilla para presenciar la oración del niño y el canto del pájaro. Era como si ese pequeño ritual les recordara que todavía había inocencia en el mundo, que todavía había razones para tener fe. Las madres traían a sus hijos, los ancianos encontraban fuerzas para hacer el camino. Hasta los más escépticos sentían algo especial en esos momentos. Miguel notó un cambio en Esperanza. El pájaro había recuperado su vivacidad. Saltaba dentro de la caja, movía ambas alas con facilidad, y su canto era ahora fuerte y melodioso. El niño sabía lo que eso significaba, y su corazón se dividía entre la alegría y la tristeza. «Pronto vas a volar de nuevo», le decía al pajarillo mientras lo alimentaba. «¿Vas a decir Libra? ¿Cómo debe ser?» A la mañana del día 21 amaneció diferente. Miguel no podía explicarlo, pero había algo en el aire, una electricidad extraña, una tensión que hacía que hasta respirar se sintiera distinto. El cielo seguía despejado, pero parecía más bajo, más pesado. Como siempre, Miguel tomó la caja con Esperanza y caminó hacia la capilla. Esta vez, no la cerró como usualmente hacía. Algo en su interior le decía que hoy era especial. Cuando llegó, había más gente de lo habitual. Era como si todos hubieran sentido que algo iba a suceder. Miguel colocó la caja abierta frente a la imagen de la Virgen y se arrodilló. «Virgencita», comenzó su oración, pero su voz se quebró un poco. «Hoy creo que Esperanza va a volar de nuevo. Gracias por dejarme cuidarlo. Gracias por enseñarme que hay que cuidar a los más pequeños. Y por favor, madrecita linda, si puedes, ayuda a mi pueblo. Ayuda a mi familia». Entonces, como si hubiera esperado esas palabras, Esperanza saltó al borde de la caja. El pájaro miró a Miguel con esos ojitos negros y brillantes, luego giró su cabeza hacia la imagen de la Virgen y comenzó a cantar, pero este canto era diferente a todos los anteriores. Era más fuerte, más puro, más hermoso. Las personas que estaban allí juraron después que nunca habían escuchado algo igual. Era como si todas las oraciones de esas 3 semanas se hubieran convertido en melodía. El canto duró casi 5 minutos, y cuando terminó, Esperanza extendió sus alas completamente, mostrando que estaba totalmente recuperado. Dio un pequeño salto y se elevó en el aire. Miguel contuvo el aliento. El pájaro voló en círculos alrededor de la imagen de la Virgen 3 veces, como en despedida y agradecimiento. Luego voló alto hacia el cielo y entonces comenzó a llover. La primera gota cayó exactamente cuando Esperanza desapareció en el cielo. Fue tan inesperada que don Roberto pensó que había sido su imaginación, pero entonces cayó otra jan y otra. Miguel, todavía arrodillado frente a la Virgen con los ojos siguiendo el vuelo de Esperanza, sintió la gota fría en su mejilla. Por un momento, pensó que era una lágrima suya, pero entonces otra gota cayó en su nariz y otra en su mano. «Está lloviendo», gritó alguien entre la multitud. Al principio fue una llovizna suave, casi tímida, como si el cielo mismo dudara después de tantos meses de sequía. Pero en cuestión de minutos se convirtió en una lluvia firme, constante. Enero Sa no era una tormenta violenta, sino una bendición líquida que caía con la gentileza de una caricia maternal. La gente en la capilla comenzó a gritar de alegría. Algunos lloraban, otros reían. Muchos hacían ambas cosas al mismo tiempo. Se abrazaban, saltaban, levantaban las manos al cielo para sentir el agua bendita en sus palmas. Miguel permaneció inmóvil, mirando hacia arriba, dejando que la lluvia lavara su rostro. En su corazón de 8 años, sabía con absoluta certeza lo que había sucedido. No necesitaba que nadie se lo explicara. Esperanza había sido su misión. Cuidar a ese pajarillo herido había sido su manera de demostrar fe, su manera de orar con acciones, y no solo con palabras. El padre Tomás se arrodilló junto a Miguel bajo la lluvia. Sus lentes estaban empañados por el agua, pero sus ojos brillaban con lágrimas que no eran de lluvia. «¿Lo ves, hijo?», dijo con voz temblorosa. «¿Ves lo que tu fe pura ha logrado? Cuando le pediste a la Virgen que cuidara de ese pájaro, no estabas pidiendo solo por el pájaro.
Estabas demostrando que tu corazón era lo suficientemente grande para preocuparte por algo más pequeño y frágil que tú. Incluso cuando tú mismo necesitabas ayuda, a Miguel asintió, todavía mirando el cielo donde Esperanza había desaparecido. Padre, dijo con esa sabiduría simple que a veces tienen los niños. Creo que Esperanza era un ángel. La Virgencita lo mandó para ver si todavía sabíamos cuidar a los pequeños, para ver si todavía teníamos fe. La lluvia continuó todo ese día y toda esa noche. No fue una inundación destructiva, sino exactamente la cantidad que la tierra sedienta necesitaba. Los pozos comenzaron a llenarse, las plantas muertas mostraron signos de vida, y la esperanza, esa esperanza que había parecido perdida, floreció de nuevo en los corazones del pueblo. Desde ese día, nadie en San Miguel del Cerro volvió a dudar del poder de la oración inocente. Y cada vez que veían un jilguero, recordaban que los milagros existen, y que a veces llegan con alas, llevados por los corazones más puros. La historia de Miguel y Esperanza se convirtió en leyenda en aquella región de México. El pueblo nunca volvió a sufrir una sequía tan terrible, y la gente atribuyó eso a que aprendieron la lección que un niño de 8 años y un pájaro herido les enseñaron. La fe verdadera no está en las palabras elaboradas ni en los rituales complicados, sino en la pureza del corazón que se preocupa por los demás, incluso en medio de su propio sufrimiento. Miguel creció y tuvo sus propios hijos, a quienes les contó la historia 1000 veces. Nunca volvió a ver Esperanza, pero tampoco lo esperaba. Sabía que algunos encuentros en la vida son breves pero eternos. En su impacto, la pequeña capilla en la colina se convirtió en un lugar de peregrinación. Las personas venían de pueblos lejanos para orar frente a la misma imagen de la Virgen de Guadalupe, donde un niño y un pájaro habían rezado juntos. Y siempre había jilgueros cantando en los árboles cercanos, como si supieran que ese era un lugar especial. La abuela de Miguel, antes de morir a los 95 años, dejó escrito en su testamento espiritual: aprendí más de fe viendo a mi nieto compartir su comida con un pájaro que en todos mis años de ir a misa. La fe pura no se enseña, se vive en la fe más pura. Viene de los corazones inocentes, hasta los que laten en alas, aunque recordemos siempre que los milagros no siempre llegan de la forma que esperamos. A veces vienen en forma de un encuentro inesperado, una oportunidad de ser compasivos, un momento para demostrar que nuestra fe es más grande que nuestras necesidades, que seamos como Miguel, capaces de ver la misión divina en las pequeñas cosas, que tengamos la humildad de aprender de los más pequeños e inocentes, y que nunca perdamos la capacidad de asombrarnos ante los milagros que suceden cuando oramos con el corazón puro. Virgin de Guadalupe, Madre de los inocentes y protectora de los pequeños, enséñanos a tener la fe simple y pura de un niño, que nuestras oraciones sean como el canto de esperanzas sinceras, agradecidas y llenas de confianza en tu amor maternal. Amén. Ansí. Esta historia tocó tu corazón. Compártela ahora mismo. ¿Hay alguien en tu vida que necesita recordar que los milagros existen para quienes creen con corazón puro? La fe se demuestra con acciones, no solo con palabras. Cuidar de los más pequeños y frágiles es una forma de oración. La esperanza nunca muere, solo espera el momento correcto para volar. Comparte esta historia en tus redes sociales. Etiqueta a alguien que necesita esperanza. Hoy deja un comentario contando tu propio milagro de fe. Suscríbete para recibir más historias que renuevan la fe. ¿Alguna vez has experimentado un milagro pequeño que cambió tu vida? ¿Has visto cómo la fe de un niño puede enseñarnos más que 1000 sermones? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu testimonio podría ser el milagro que alguien necesita leer hoy. Recuerda, la fe mueve montañas, pero el amor puro mueve los cielos.